Perfecto. Nuevamente, buenas noches a todos. Empecemos entonces. El tema de hoy es el tema de la capacidad de refinación en Bolivia. Es un tema interesante, ¿no? Porque como país nos tenemos que ubicar, porque vamos a hablar del tema de gas, ¿no? Entonces, tenemos que un poquito ubicarnos bien. Ya habíamos visto en los videos anteriores y no así directamente, sino según el material que se ha mostrado, la capacidad que tiene Rusia, ¿no? En el tema de refinación, incluso a ciertos datos han podido ver de producción, ¿no? Y ahí hemos visto otros monstruos, habíamos dicho que monstruos desde el punto de vista de producción, ¿no? De este recurso que es el gas natural. Aquí en el continente sudamericano, bueno, por nuestro lado, por Sudamérica, lógicamente el que marca la diferencia es Trinidad y Tobago, es uno de los yacimientos más grandes. Pero ¿cómo estará Bolivia? No solamente en el contexto mundial, más que todo en el contexto sudamericano, ¿no? Entonces, ese aspecto lo vamos a ver con cierto grado de detalle, ¿no? Un poquito para ir entrando, digamos, en esta materia, pero no de golpe. Vamos a ver algunos detalles importantes hoy y la siguiente sí ya va a ser un poquito más pesada. Veamos entonces el material que les he preparado para hoy. Van a disculpar, aquí dice mecatrónica, redes, he usado la plantilla, pero no sé por qué, pese a que le cambié el nombre, se sigue. Pero acá en la presentación sí está todo bien. Nuestra carrera, la materia y, lógicamente, el tema, ¿no? Capacidad de refinación de Bolivia. Ese es el punto focal. Vamos a hablar de muchas cositas, pero el foco de esta clase es la capacidad de refinación de Bolivia, ¿no? Algunos datos que he podido averiguar, que son principales para ubicarnos. Estos datos son del 2015, o sea, no son fresquitos, y hay que actualizarlos, ¿no? Bueno, este es el tema que seguramente ustedes se han debido enterar, ¿no? El tema de que la renta petrolera es el 82% y el 18% se paga lógicamente para las petroleras extranjeras. Bueno, sirve como referencia con algunos datos. Perdón, el porcentaje de distribución no es la renta petrolera. La renta petrolera es lo que ven aquí abajo, ¿no? Cómo ha ido subiendo, ¿no? De 4.500 millones de dólares a 31.500 millones de dólares hasta el 2015, como les decía. Y es interesante eso porque el 2014-2015 fueron los años donde mayor producción y mayor ingresos hubieron, ¿no? Después hubo una bajadita tremenda y afectó a medio mundo, como también a nuestras universidades, ¿no? Esa época, las reservas naturales de gas en nuestro país se estimaban a los 11.5 trillones de pies cúbicos. Actualmente no se ponen de acuerdo, no sé si... Yo creo que va a salir una voz oficial dentro de poco, toda vez que el país de a poco está estabilizando, pero antes de que se vaya el anterior gobierno, no se me refiero al gobierno todavía de Evo Morales, todavía se manejaba que las reservas estaban entre 10 y 11 trillones de pies cúbicos. No manejaban una cifra exacta, pero bueno, digamos que era 10 y algo, ¿no? Trillones de pies cúbicos. Ni bien salió el gobierno y entró otro presidente de yacimientos indicando que no, después de mostrar las grabaciones, que las reservas han bajado tremendamente. Si no recuerdo mal, él hablaba de que estaba cerca de los 6, 7 trillones de pies cúbicos, o sea, era muy bajo. Y seguramente ustedes han debido escuchar las repercusiones de eso. ¿Recuerdan este pasaje en la historia reciente de nuestro país, cuando el expresidente de Yacimientos, en la época de la presidenta Yanine Áñez, dijo que nuestras reservas habían bajado tremendamente? ¿Recuerdan las repercusiones? Porque esas repercusiones no es lo mismo que decir la caserita ya no está vendiendo el chocolatito a 15, sino a 20, digamos, ¿no? Esto afecta lógicamente a los bolivianos, a las universidades, a las instituciones, pero ha afectado tremendamente a
¿Recuerdan este pasaje? ¿Alguien puede hacer un comentario de ese pasaje cuando el anterior presidente dijo que nuestras reservas habían bajado bruscamente? ¿O nadie se ha percatado de ese tipo de noticias? ¿Aló? ¿Me están escuchando? Sí, se te escucha. A ver, Eh, la idea es hacerlo un poquito interactivo. Aquí Deidad nos quiere comentar, por favor, te escuchamos. sí, Inge, yo había escuchado algo, pero la verdad es que no me acuerdo muy bien. Pero sí, como que dijeron que eran simplemente cifras falsas, Perdón, ¿eran qué? como que cifras falsas, o sea, que estaba todo armado, por así decirlo. Eso es lo que yo entendía. Sí, algo por ahí. No van a divagar mucho, pero el asunto era más o menos así, ¿no? Eh, era joven nomás el presidente de Yacimientos, un joven, creo que de Santa Cruz, se lo ha visto bastante por televisión, siempre tenía una barba bastante prominente, pero el tema es lo que él dijo, ¿no? Ni bien entró, o creo que incluso antes, bueno, el tema de fondo es que él dijo que nuestras reservas habían bajado tremendamente y la repercusión, pues rápidamente tuvo que tomar atrás sus palabras porque el efecto hubiera sido terrible para el país, ¿no? Es como si tú prestaras plata a alguien confiado en que te va a pagar cada mes su cuota y de pronto te enteras que este amigo no tiene un peso en su casa. Y no solamente eso, sino que te debe a ti y te debe a un montón de gente. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Todo el mundo no va a ir al día siguiente a su casa a sacarle la deuda como sea. Entonces, algo parecido iba a ocurrir, la capacidad de poder cumplir con sus obligaciones, porque Bolivia tenía obligaciones, lógicamente, con Brasil y con Argentina, y eso era terrible, pues no poder cumplir, etcétera, etcétera. Hay multas millonarias por esas cosas. Entonces, tomó hasta sus palabras y creo que al final se quedó en que más o menos que nuestras reservas eran 10 millones, ¿no? Entonces, volviendo a la presentación, definitivamente ha debido haber una baja, no sé si será tanto así, porque trillones, pues es un monto fantástico, ¿no? Un yacimiento pueden tener 1 trillón de pies cúbicos, un buen yacimiento, ¿no? Entonces, digamos, ¿no? Como les reitero, no, después que ha entrado este nuevo gobierno, no, todavía no hay una voz oficial, no se lo conoce mucho al ministro de Hidrocarburos, todavía no ha dado, digamos, conferencias de prensa donde esté ajustando estos detalles, pero yo creo que pronto lo va a hacer, ¿no? Pero por lo pronto, en algunos medios se ha publicado que las reservas que tenemos actualmente, estamos hablando de este año, ya está colindando a los 10 millones, 10 trillones de pies cúbicos, ¿no? Bueno, eso como referencia inicial. A ver, ¿qué yacimientos tenemos? Los yacimientos más prominentes que tenemos son estos. Sábalo, comenzando de aquí abajito, dice, restos de campos, y es que tenemos muchos campos gasíferos y están produciendo, ¿no? Están produciendo, recuerden que los campos gasíferos lo estamos tomando en cuenta, y estamos tomando en cuenta esto también a los campos petroleros. Porque generalmente, como me has dicho en las anteriores sesiones, que el gas y el petróleo vienen asociados. Hay veces, y en varios campos nuestros, el gas viene puro, el gas natural viene puro, pero en ciertos campos también viene asociado, es decir, encuentran el petróleo y también encuentran el gas, ¿no? Y por eso, como ya hemos aprendido a hacer la separación, etcétera, etcétera, también esos campos antiguos de gas, de petróleo y los campos antiguos de gas producen, ¿no? Por ejemplo, acá estamos viendo en 2000, del 2007, los campos antiguos han producido 14 millones de metros cúbicos por día, ¿no? Y el 12
corresponde al campo de gas Sábalo, 12, ¿no? Entonces un campo prominente nomás. El campo Margarita, que antes era uno de los más nos ha salvado, nos ha dado de comer un buen tiempo, pero está todavía activo. Fíjense, aquí está. El 2007 nos ha producido 2, el 2008 2 millones de metros cúbicos, el 2010 también, 2009, 2010 2, y así, ¿no? Después va aumentando ha ido aumentando en una forma bien importante, ¿no? Pero lógicamente está más prominente nomás el sábalo por el espacio de tiempo se mantiene en forma constante, ¿no? Aunque este campo también, como pueden ver. Y aquí tenemos un campo de San Alberto que también está tomando cuerpo. Y por último el de Incahuasi, ¿no? 2016, 2017, 2018. Entonces, estos son los campos más recientes, pero hay otros campos más, ¿no? Y de eso vamos a hablar ahora, fíjense. La producción de petróleo y condensado, ¿no? Es cierto que nosotros antes teníamos una relativa producción de petróleo y también de gas, ¿no? Pero más importante, lógicamente, como habíamos hablado en la anterior sesión, esa época era la de petróleo, ¿no? Porque en todo el mundo el combustible, bueno, la materia prima principal, el energizante principal era el petróleo. Y bueno, también con el tiempo hemos aprendido a separar los otros componentes del gas, y al separar obtenemos un condensado, una especie de líquido. Y eso se mezclaba con el petróleo. ¿Y por qué? Porque se podía obtener casi los mismos derivados del petróleo que de esos condensados del gas natural, ¿no? Y de esa manera, fíjense cómo ha ido subiendo la producción. Hemos comenzado a producir, según este mapa, desde 1925. Según este gráfico, perdón, desde 1925, seguramente cantidades insignificantes de petróleo inicialmente, ¿no? Y aquí por 1952 ha habido un ascenso importante, casi llegando a los 10 millones de barriles por día, ¿no? Y se ha ido manteniendo casi esa cantidad de 10 millones, es una cantidad importante, por lo menos para esa época. Estamos hablando de 1952, de la época de Víctor Paz, Tensoro y esos gobiernos, ¿no? Hasta aproximadamente hasta 1966 y el 67 por ahí, ha habido nuevamente, ¿no? Un ascenso de la producción, casi récord, a 40.000 barriles de petróleo por día, ¿no? Después hubo un descenso, el 70 más o menos, nuevamente subió por el 71, 72 me imagino, y casi llegamos a los 48.000, y era casi récord, ¿no? Y nuevamente ha ido bajando, y luego subiendo de a poco, y para el 2015, según lo que habíamos visto en el material, 2014-2015 se ha llegado a un nuevo pico de 50.000 barriles de petróleo por día. Seguramente fue el 2014. 2014 fue el año de oro, ¿no? Donde muy buen precio del barril de petróleo, más de $100, si recuerdan, y la producción que la teníamos a lo máximo. Entonces han habido buenos ingresos en el país. Ahora, ¿por qué ocurre este tema de aquí, que aquí tenemos una producción muy bajita y de pronto ha subido, y de aquí teníamos ya, se estaba estabilizando y de pronto ha subido? Y bueno, tomemos en cuenta el título que dice acá: producción de petróleo y condensado. Reitero, el petróleo y el condensado del gas natural, a eso se refiere el condensado, ¿no? Andan de la mano, ¿no? Porque el condensado se le aumenta nomás el petróleo y se siguen sacando los mismos derivados que de costumbre. Entonces, va por ahí. Claro, el condensado en ciertas épocas del tiempo habrá influido más, en otras épocas del tiempo habrá influido menos, ¿no?
Eso quiero decir que había una buena producción de petróleo, y el gas, el condensado del gas simplemente era un buen complemento, y hay veces quizás había una mala producción de petróleo, entonces el condensado ha debido jugar un papel bien importante, ¿no? En la producción, en los procesos de refinación, que es lo que estamos analizando. Pero ¿por qué ha ocurrido este tipo de ascensos, descensos, todo eso? Lo explica de alguna forma esta gráfica que vemos acá, ¿no? Lo que ven aquí a mano derecha son justamente nuestros yacimientos. Entre yacimientos de gas, entre yacimientos de petróleo, ¿no? Porque te lo dice producción de petróleo y de condensado de gas, ¿no? Y se fijan acá, la primera subida era justamente por el yacimiento de Camiri, ¿no? Aquí recién se lo estaba comenzando a explotar, ¿no? Y ya en 1952 por ahí ya se ha comenzado a explotar a buen... Perdón, perdón. Entonces, como les decía, se lo ha comenzado, bueno, Camiri fue uno de los yacimientos de petróleo más importantes, emblemáticos por un buen tiempo. Ha estado produciendo. Después viene este otro yacimiento que ven que está aquí en medio rojo. Yacimientos ya antiguos, ¿no? Eh, y así, bueno, entre Porvenir, Río Grande, La Peña, o sea, diferentes yacimientos que han ido apareciendo, y por eso es que ha habido esa subida en la producción, lógicamente, de barriles de petróleo. Entonces, encontrar diferentes yacimientos ha ido subiendo. Lógicamente, estos yacimientos se los ha explotado a buen ritmo, y también ha habido su descenso de ellos, ¿no? Así que llegamos hasta 1966, más o menos, perdón, 1993 por ahí, pero ahí aparecen también otros yacimientos, ¿no? Como San Alberto, este es el Sábalo, este que ven medio rosado, este es de gas, y así otros yacimientos interesantes, el de Margarita, ¿no? Entonces, esta oscilación, este cambio en la producción de barriles de petróleo se debe principalmente a la aparición y el decaimiento de los diferentes yacimientos, tanto de gas como también de petróleo, ¿no? Entonces, es lo que podemos apreciar en estos gráficos, ¿no? Por eso se ha tenido esa dinámica. Ahora, lógicamente, esto es hasta el 2015. ¿Qué ha ocurrido después? Eso vamos a ver en las siguientes materiales, pero por lo menos podemos ver que esos años han sido años de muy buena producción, ¿no? Es interesante, este año estaba leyendo bastante, bueno, algunos periódicos antiguos de la percepción que se tenía justamente ante la subida, ¿ve?, de la producción por los años de 1972, 74, si mal no recuerdo. Era tan buena la producción que muchos decían y soñaban, decían que Bolivia puede ser el primer productor de petróleo en Sudamérica, etcétera, etcétera. Había una especulación, pero después la verdad se nos vino de frente, ¿no? Cuando nuestros yacimientos no eran tan grandes, la tecnología tampoco era tan desarrollada en esa época, pero bueno, como vemos ha ido decayendo todo. Bueno, y ahí tenemos, hablando propiamente de lo que es el gas natural, ¿no? Lo otro era una mezcla entre y petróleo y el condensado del gas natural. Y esta gráfica solamente muestra la producción de gas natural, ¿no? Ya, el gas natural ha cobrado incidencia desde los 70 más o menos, ¿no? Donde se ha aprendido lógicamente
bastante para poder procesar, o sea, la tecnología ha madurado para poder procesarlo, etcétera, etcétera. Y más que, sí, procesarlo, porque gracias al gas natural, del gas natural se saca el condensado y el condensado es prácticamente petróleo, ¿no? Se puede sacar los mismos derivados del petróleo, del condensado del gas natural que del mismo petróleo. Entonces, gracias a que se ha podido tener esa tecnología, porque esa tecnología lógicamente había desde más antes, pero otra cosa es que nosotros no la teníamos, estaban aquí Shell y otras empresas antiguas, ¿no? Petroleras, que ellos son los que manejaban todo este tema. Verale, la historia de los hidrocarburos es una historia con muchas cosas interesantes. Estaba leyendo, estaba metido hasta Patiño, ¿no? ¿Recuerdan Patiño, el rey del estaño? También se había estado metiendo al tema del petróleo, pero creo que ya estaba mayorcito y al final acabó vendiendo sus acciones. Pero bueno, si hubiera sido joven, quizás hubiera sido también el rey del petróleo, pero bueno. Esos son algunos detalles para comenzar a hablar en materia, ¿no? Cómo es la dinámica de la producción del gas natural. Ahorita todavía no estamos hablando de refinación, lógicamente, estamos hablando inicialmente de la producción de gas natural hasta el 2015. Aquí tenemos dos gráficos comparativos, ¿no? Aquí está mezclado el petróleo con el gas natural. Y aquí solamente el gas natural, también en el mismo intervalo de tiempo, ¿no? Hasta el 2015. Entonces, gracias a esta gráfica podemos ver que sí, en estos lugares hubo un crecimiento más pronunciado por el tema de yacimientos propiamente de petróleo, ¿no? Porque aquí no, en la gráfica de producción de gas está ausente esta especie de jorobita de camello, ¿no? Aquí está ausente. Eso quiere decir que estos yacimientos que se han encontrado principalmente han sido de petróleo, ¿no? Lógicamente han decrecido y después el que ha manejado la gráfica ha sido el gas natural, ¿no? Bueno, ahora sí hablemos de refinación, refinación del gas natural. Ahora vamos a tener que hablar de medio mezclado, ¿no? Entre gas natural y petróleo. ¿Cuántas refinerías tiene nuestro país? Como puedes ver, acá está el resumen. Tenemos 3 refinerías, ¿no? La refinería Gualberto Villazuel, que se encuentra en Cochabamba, ¿no? La refinería Guillermo Elder, que se encuentra en Santa Cruz, y la refinería Oro Negro. 2 de estas son refinerías estatales y una refinería es privada. O sea, no está mal que alguien venga y haga su propia refinería, y existe eso, ¿no? Refinería Oro Negro es una refinería privada, ¿no? Lo que yo he entendido es así más o menos la historia de la nacionalización. La nacionalización, por lo que he leído, lógicamente, para mí estoy más metido, digamos, en el tema de lo que vamos a ver en el segundo y el tercer parcial, ¿no? O segundo y tercer módulo, donde más nos vamos, yo creo que a trabajar es en el tema de diseño de instalaciones de gas, primero domiciliario, después de instalaciones de gas comercial. Y este tema lógicamente, de la tecnología propiamente dicha, yo lo manejo porque en la universidad donde he estudiado es una universidad químico-tecnológica. Y ahí es como el tema de química y de procesamiento, es para todas las especialidades una obligación saber, ¿no? Entonces, aunque tú estudies automatización, aunque tú estudies el tema de computación o ingeniería de sistemas, igual a todos les dan como materias básicas. De esta manera yo conozco todo este tema, pero lógicamente, y dentro de mi propia universidad teníamos una especie de columna de rectificación, se acaban, pero netamente académica, ¿no? Nada que ver con estos monstruos, pero también íbamos a visitar a las fábricas y ahí se tiene, ¿no? Todo esto. Bueno, volviendo al tema de la nacionalización, según lo que he leído, y yo esta parte no estaba tan enterado, pero
Lo que he podido leer es que se han nacionalizado, sí, aquellas empresas que antes eran bolivianas. La Gualberto Villarroel antes era, Guillermo Elder seguramente antes era, y se han nacionalizado. Las que han nacido privadas, se siguen manteniendo privadas, eso es lo que he podido entender. Bueno, entonces tenemos en nuestro país, en resumidas cuentas, tres refinerías. Y tanto, estas refinerías trabajan tanto para gas, ¿no? Para el condensado del gas natural, ¿no? Es decir, el gas natural antes de exportarlo lo procesan y le sacan los líquidos. Esos líquidos son los condensados del gas, ¿no? Y el gas natural propiamente dicho lo exportan. El condensado entonces lo mandan a estas refinerías. Y no solamente el condensado, sino también eh, el petróleo que tenemos, ¿no? Aún. Algunos datos previos, capacidad de procesamiento. Estamos hablando aquí de la refinería Gualberto Villasol. ¿Cuánto puede procesar esta refinería, ¿no? De los tres que tenemos? Aquí, en resumidas cuentas, aquí dice, ¿no? 40.200 barriles de petróleo diario. Esta es la capacidad de esta refinería y aquí, en cierta forma está mostrando algún detalle, ¿no? Cuando refina, ¿cuáles son sus productos, ¿no? Gasolina especial, diésel, oil, gasolina de gestión, kerosene, jet fuel, GLP, gas licuado de petróleo, crudo reducido, gas de refinería, y en qué porcentajes, ¿no? Saca todo esto. El porcentaje y eso, qué volumen implica, ¿no? Etcétera, etcétera. Es decir, aquí sería 79.130 metros cúbicos por mes, por ejemplo, en el tema de gasolina especial. Y bueno, también saca esta refinería lubricantes, grasas. Me parece que alguna vez he visto aceites para vehículo, marca ILB, ¿no? De yacimientos bolivianos. De YPFB, pero me confundo con ILB, que es Yacimientos de Litio de Bolivia. YPFB. Y me parece que sí, existe también el tema de aceites para vehículos, ¿no? Entonces sacan lubricantes, seguramente grasas y con más razón asfalto. Lógicamente, en cantidades mínimas, pero sacan, ¿no? Dice que esta refinería se ha puesto en funcionamiento en 1948. Cuenta con una capacidad de procesamiento de 40.200 barriles de petróleo por día. Tiene 2 unidades de procesamiento de crudo. Además, cuenta con 2 unidades de formación catalítica. Vamos a ver de qué se trata y qué es eso. Con una capacidad de 13.600 barriles de petróleo por día. El cual incrementa prácticamente, aquí dice que hacen, ¿no? La unidad de la formación catalítica, incrementa el octanaje de la gasolina, y una planta de lubricantes con una capacidad de producción de 2.400 metros cúbicos por mes, ¿no? Entonces, interesante nomás la característica de esta refinería, ¿no? Sin duda es la más grande, ¿no? Que tiene nuestro país. Entonces, junto con la de Elder, refinería Guillermo Elder, con esa otra refinería, en total yacimientos, YPF refinación se llama, ¿no? Hay YPF transporte, etcétera, etcétera, ¿no? Pero este caso se llama YPF refinación, junto con la de Elder, la de Gualberto Villarroel, producen un total de 64.200 barriles de petróleo al día. Y Oro Negro, refinería, es una empresa privada, puede procesar hasta 3.500 barriles de petróleo al día, ¿no? Entonces, la capacidad de procesamiento que tiene por un lado yacimientos y por otro lado esta empresa que se llama Oro Negro. Entonces, en total, como país, la capacidad de petróleo es de 67.700 barriles de petróleo al día, ¿no? Bueno,
Y eso de 67.700 de barriles de petróleo por día, ¿será mucho o será poco? ¿Qué dicen? A ver, a modo de salir de la rutina, ¿qué dicen jóvenes? ¿Será una buena cantidad, poca cantidad o algo promedio? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué dicen por ahí? A ver, algún compañero estoy. Sí, Alejandro, te escucho. Ah, será algo promedio. Creo, para mí parece que es algo promedio. Ya, promedio lógicamente es una buena palabra, pero, y pudiera ser promedio, pero para saber si es promedio, si es muy bajito o si es mucho, tenemos que tener alguna referencia, ¿no? ¿Cuál puede ser la referencia? Lógicamente, ¿y cómo lo hacen los otros, no? ¿Cómo lo hacen los países más cercanos? Pues no vamos a hablar con Rusia, ¿no? Rusia, ni otro país monstruo que sea de los países árabes, nada que ver con esos países tipo Irán, no, no, aquí con los países que están en nuestro entorno, ¿no? Que tienen la economía semejante a nosotros, quizás la población también semejante a nosotros, quizás el territorio tiene un tamaño parecido. Entonces, tomando en cuenta esos detalles, podemos decir, sí, estamos bien nomás o nos falta. Veamos entonces, hagamos esa comparación. Y aquí está una tablita resumen, y acá dice capacidad de refinación, ¿no? Esto es pero del 2017, no está mal tampoco, es una buena referencia. Y acá está Bolivia, ¿se acuerdan? De Bolivia era 67.700, digamos lo redondeamos a 68.000, ¿no? Miles de barriles de petróleo por día. El que se lleva la flor, según estos países que están analizando, faltan varios, lógicamente, pero dentro de los que están analizando, por ejemplo, Argentina produce 657.000 barriles de petróleo por día. Nosotros 68 no Brasil, Argentina, 657.000, ¿no? Entonces la diferencia es enorme. Mil disculpas. Bueno, quizás habría que compararlo con Argentina, ¿no? Argentina es mucho más grande. Fíjense la diferencia aquí, por ejemplo, aquí abajo está la renta per cápita de Argentina, es 14.152. La renta per cápita es más o menos como cuánto producimos, o sea, cuánto producimos, ¿no? Como país dividido entre todo nuestro, entre la población, ¿no? Entonces, la renta per cápita entonces de Argentina es de 14.000 y pico, y de nosotros apenas llega a 3.000. Las poblaciones, en esa época Argentina estaba por los 45 millones. Nosotros, lógicamente, alrededor de los 11, ¿no?, millones. Un país semejante en población podría ser, por ejemplo, bueno, un poco más es Ecuador, tiene 16 millones. Compararemos con ellos, para ver si estamos, para responder a la pregunta, ¿es mucho o es poco, no?
A ver, Ecuador con 16 millones de personas tiene una renta per cápita superior a la de Bolivia. Bolivia está con 3.000, Ecuador está con 6.000, o sea, casi el doble su renta per cápita. Pero hablando de capacidad de refinación, igual, ¿no? Porque vemos que acá es 175 miles de barriles por día. Entonces, a ver, veamos un país pequeñito. Digamos, mucho había sido Ecuador para nosotros. Digamos Paraguay. Nosotros somos 11 millones, Paraguay tiene como 6 millones, no está mal. ¿Y cuánto produce Paraguay? Vamos a Paraguay, 7,5 miles de barriles de petróleo por día, ¿no? Entonces no está mal, pero cambia también la figura cuando vemos el tema de Uruguay, ¿no? Uruguay tiene 3,48, 3, algo millones de personas y tiene 50.000 barriles. O sea, nosotros a Uruguay le llevamos más de 3 veces su población, ¿no? Y casi produce lo mismo que nosotros, ¿no? Entonces, ahí vemos, ¿no? Y podemos apreciar claramente que, por lo menos, si tomamos como referencia lo de Uruguay, nuestra producción debería ser por lo menos unas 3 veces más, ¿no? Deberíamos estar parecido a lo que es, digamos, Ecuador, en lo que se refiere a producción. Quizás lo ideal sería producir unos 120.000 barriles de petróleo por día, aproximadamente. Eso sería lo ideal, ¿no? Fíjense la producción de Trinidad y Tobago, que es un pequeño país, ¿no? Tiene apenas 1 punto algo millones de habitantes, pero su capacidad es de 165 miles de barriles. Entonces, hay países, por ejemplo, Chile, que tiene una buena capacidad. Ahora, Chile, a ver, nos pondremos en orden. ¿Quién tiene más capacidad quién tiene más yacimientos de gas y petróleo? ¿Chile o Bolivia? Según lo que ustedes saben. Bolivia, ingeniero. Bolivia. ¿Por qué nos gana? ¿Por qué hay más tecnología allá o no sé? Sí, va por ahí, ¿no? O sea, Chile, lógicamente, debe comprar petróleo, no es que tenga. Debe tener, creo que tiene algunos yacimientos de gas, pero no son tan importantes como los de Bolivia. Petróleo creo que no tiene, pero seguramente condensados del gas que producen y deben también importar, también sin duda, petróleo. El tema de fondo es que una cosa es tener la capacidad de refinación y otra cosa es producirla. En otras palabras, nosotros, por ejemplo, tenemos una capacidad de 68, o sea, hemos sumado, ¿no?, la capacidad de una refinería, de otra y de otra. Entonces, máximo podemos producir 68.000 barriles de petróleo por día. Eso es nuestra capacidad, máximo. Pero lógicamente no producimos eso, ¿no? Producimos mucho menos, ¿no? Pero eso, si es que tuviéramos o sea, una buena cantidad de producción en nuestros yacimientos, todo eso, podríamos producir hasta esto, no más, porque esa es nuestra capacidad. Y lo mismo Chile, seguramente Chile ha agarrado y ha proyectado según sus necesidades, ¿no? Debe tener muchas industrias bien desarrolladas, las poblaciones son grandes, y según su necesidad, Chile ha debido ver, ¿no? Ya. Entonces, si hay un punto crítico donde voy a necesitar bastante gasolina, no voy a necesitar más de 258, porque es la capacidad y la necesidad que tiene el sector productivo y la sociedad, etcétera, etcétera. Entonces, esto se dimensiona de acuerdo, lógicamente, a la población, al nivel de desarrollo de la industria, etcétera, etcétera. No quiere decir que Chile esté produciendo esto, quizás está produciendo la mitad o mucho menos, pero en la medida de que y también esto debe ser seguramente por temporadas, ¿no? Hay épocas seguramente donde hay mayor consumo en su país,
Entonces quizás eso está por la mitad, menor consumo quiero decir. Y cuando hay mucho consumo, entonces quizás está bordeando los 200 y algo, ¿no? Entonces, pero tiene tiene bien desarrollado la capacidad de refinación, lógicamente a través de, como nosotros, sus empresas refineras. ¿Recuerdan en el vídeo que hemos visto la semana pasada, domingo? Ahí veíamos, por ejemplo, que Rusia estaba creando un megacampo de refinación prácticamente, ¿no? O sea, cosas monstruosas, ¿no? Entonces, ellos sí tienen una capacidad de refinación tremenda, ¿no? Pero construyen pensando lógicamente en lo que va a necesitar su industria. Entonces, en otras palabras, también esto refleja el nivel de población y también de desarrollo del país, ¿no? Caso interesante es el tema de Trinidad y Tobago, ¿no? Porque Trinidad y Tobago, fíjense, es un país pequeño. Lo que pasa es que, al igual que Rusia, tiene la capacidad de producción es tremenda, ¿no? Tiene yacimiento, tiene uno de los yacimientos más grandes del mundo. Entonces, es mucha cosa para un pequeño país, y pues la tienen por demás, ¿no? Entonces, lógicamente, es como un país árabe, ¿no? Que tiene mucho petróleo y poca población, y por eso su renta per cápita está, pues, semejante, incluso superior a la de Chile, a la de Argentina, o sea, súper bien, ¿no? Es por la capacidad de producción ya del yacimiento, ¿no? Quizás su industria no debe ser muy buena, no se debe asemejar a la industria de Chile, es otro elemento a tomar en cuenta, ¿no? Esto puede variar también dependiendo no solamente de la capacidad de producción que tiene el país, sino también de la industria, ¿no? Entonces, en este caso, en el caso de Chile, parece que su industria es la que le exige tener una capacidad de refinación de este tipo. En el caso de Trinidad y Tobago, no es tanto su industria, sino sus yacimientos. Debe tener un yacimiento rico, entonces eso le obliga a tener una buena capacidad de refinación. Debido a que exporta bastante, tiene que tener la industria petrolera bien desarrollada, ¿no? Entonces, más o menos, son algunos elementos. Por eso, respondiendo a la pregunta, ¿será mucho, será poco? Si es que estos 68.000 barriles de petróleo al día son suficientes para nuestras necesidades como país, es suficiente. Pero sabemos que, y en la época del anterior gobierno y antes también, de vez en cuando necesitamos importar diésel y otros combustibles, ¿no ven? Entonces, si es que estamos estamos teniendo la necesidad de importar, quiere decir claramente que estos 68.000 BPDs son insuficientes, ¿no? Necesitamos aumentar esto. En nuestro caso es necesario aumentar esto. Lógicamente, ¿cómo? Buscando más yacimientos, todo eso, ¿no? Pero es necesario porque no nos estamos pudiendo abastecer. En el tema de combustible, gas natural sí, pero no solamente de gas podemos vivir, necesitamos gasolina, diésel, etcétera, etcétera. Entonces, ahí está nuestro talón de Aquiles, ¿no? Bueno, vamos a hablar más de eso en las siguientes gráficas. Esta otra gráfica también es interesante. Aquí hablando propiamente de Bolivia. Se asemeja mucho a los primeros gráficos que hemos visto anteriormente, ¿no? Producción nacional de hidrocarburo. Acá pueden ver el gas natural es este amarillito que está acá. El que está más abajito es la producción de gas natural desde el 2000. Esta gráfica sí es interesante porque va desde el 2000 hasta el 2019. Y vemos, fíjense arriba, hay otra gráfica que es la de petróleo. Este es petróleo y este otro es gas. Y como pueden ver, del 2000 al 2000, prácticamente hasta el 2011, el petróleo en nuestro país tenía su propia vida, es decir, producía más que el gas y no le importaba si había producción de gas, había buena producción de gas, y eso pueden corroborar con los gráficos de arriba, ¿no? Había buena producción de petróleo, y el gas era solamente un complemento. Pero
como vemos que esta gráfica del petróleo poco a poco va decreciendo, eso quiere decir que nuestros yacimientos poco a poco van agotándose. Estamos así, estamos tanto así, incluso a los yacimientos de petróleo ya los denominan yacimientos marginales. Se dan cuenta, ¿no? O sea, ya marginales, o sea, ya produce muy poco, no como debería ser. Y ahorita, después del 2011, el que maneja la producción de hidrocarburos es el condensado del gas natural, ¿no? Entonces, el gas natural, el petróleo se sigue produciendo, pero ya sea prácticamente, depende prácticamente de la producción del gas, como pueden ver al final, y es la misma dinámica del gas, casi sigue la de petróleo, ¿no? Es decir, producimos barriles de petróleo en función al condensado del gas natural. Entonces, eso debido a que nuestros yacimientos de petróleo han ido decayendo, ¿no? Es una gráfica muy interesante y prácticamente actual, ¿no? Hablando de la utilización de las refinerías, ¿no? Ahora, ya con una gráfica también actual, hasta el 2019, podemos ver, por si acaso se recomienda que una refinería tenga un porcentaje de utilización mayor al 75%. ¿Por qué? Porque es una refinería, es una fábrica muy, muy costosa, ¿no? Y si produce menos del 75%, no está justificando su inversión, ¿no? Entonces, acá podemos ver nuestras refinerías, hablando del 2011, por ejemplo, al 91%, o sea, estaban casi a tope, trabajando a todo vapor. El 2012, 2013, el 2014, 2013, 2014, que eran años de oro para nuestro país, pero después se puede ver claramente que la tendencia va bajando, ¿no? 2015, 2016, lógicamente esto se acompaña debido lógicamente a que el tema del petróleo como tal, las refinerías han sido diseñadas principalmente para petróleo, pero al final seguimos produciendo petróleo, pero tan poquito que lo que más manda es el condensado del gas natural, ¿no? Entonces, eso hace que vaya bajando poco a poco y paulatinamente. Entonces, este declive se debe a que nuestras reservas de petróleo han bajado, pero no es una caída brusca porque tenemos todavía gas natural y se va manteniendo, ¿no? Y acá, al 2019, ha habido una caída bastante pronunciada, ¿no? Fíjense, con un porcentaje de utilización cerca al 65%, ¿no? De la capacidad que tienen nuestras refinerías, ¿no? Entonces, va por ahí justamente el detalle. Y aquí estas dos grafiquitas son parecidas a las dos anteriores. Esta, la que está por abajo, es la del gas natural. Bueno, hasta aquí estaba abajo, después ya está arriba, la del gas natural. La que está por abajo es el de petróleo, ¿no? O líquidos de petróleo. ¿Por qué ha habido este declive? También, o sea, no es solamente, eso también hay que entenderlo, no es solamente una de las razones por la que ha habido el declive, no es solamente porque nuestras reservas están decayendo, ¿no? Sino porque también, como vamos a ver en la siguiente gráfica, ha caído la demanda. ¿Y cuál es la demanda? La demanda en nuestro país, en lo que se refiere a hidrocarburos, tiene tres componentes, ¿no? Brasil, Argentina y local, o sea, lo que nosotros demandamos como país, nuestra industria, todo eso. Y eso podemos ver acá en esta grafiquita que tenemos porcentaje de utilización de las refinerías también. Ha ido decayendo debido, bueno, esta gráfica de acá, la primera de aquí arriba es la de Brasil, ¿no? Este es del 2020, esto es fresquita, esta gráfica es del año pasado, ¿no? Entonces, en enero tenía había una buena demanda, después bruscamente ha bajado hasta febrero, ¿no? Y ha bajado más aún en marzo y en abril. Es que, lógicamente, lo que ha influido es la pandemia, ¿no? ¿Cómo ha influido incluso
en la utilización de nuestras refinerías. Entonces, por un lado, no es solamente que nuestros yacimientos están un poquito, o sea, no hay nuevos yacimientos, los que tenemos están bien, pero necesitamos abrir nuevos, ¿no? Entonces, eso es por un lado, pero por otro lado también la demanda, ¿no? Entonces, tanto Brasil como Argentina han tenido demandas muy bajitas, ¿no? Por eso podemos ver los resultados acá. Entonces, eso ¿a qué ha afectado? Al uso de nuestras refinerías, ¿no? Incluso esos 68, redondeando, ¿no? Porque en verdad es menos, un poco menos, miles de barriles de petróleo al día parecen mucho, ¿no? Porque, bueno, una cosa también es el gas. Lo que pasa es que hay una relación y eso también hay que tenerlo bien claro, ¿no? A ver si podemos hallar acá. Ya, así más o menos la relación, a ver. No lo tengo acá. En esta gráfica estará, a ver. Sí, aquí van a poder ver la relación. Por ejemplo, si nos vamos al año de oro, que era el 2014, ¿no? ¿Cuántos metros cúbicos de gas hemos tenido? Hemos sacado alrededor de los 65, un poquito menos, 64 millones de metros cúbicos por día. ¿No ves? No, sí, no, son 60, sí, 64 más o menos por ahí. Y si se fijan, pero aquí hay una línea que dice 60 millones de metros cúbicos día. Eso es en gas natural. Si ese gas natural, es el condensado de gas natural, lo ponemos en su equivalente en barriles de petróleo, ¿a qué sería igual? Y si van por la línea, se van directito, equivale a 60.000. No es exactamente lo mismo, pero es bien proporcional, es una referencia, digamos, ¿no? Es decir, si algún momento nuestro país ha producido 60 millones de metros cúbicos por día, ha producido 60.000 barriles de petróleo. Entonces, la producción de petróleo, de barriles de petróleo, está bien relacionado, en nuestro caso, en Bolivia, a los millones de metros cúbicos de gas natural que sacamos, ¿no? Y es porque de ahí va a salir el condensado, es lo que lo convertimos en barriles de petróleo. Por ejemplo, acá, haciendo un ensayo, el año 2009, ¿no? Estamos aproximadamente 35 millones de metros cúbicos diario de gas natural. Eso equivale más o menos a 35.000 barriles, ¿no? Es la relación entonces. Unos millones de metros cúbicos de gas equivale aproximadamente a 35.000 barriles de petróleo diario. Entonces, por eso es que la cantidad de petróleo depende de la cantidad de gas natural que producimos, en nuestro caso. Entonces, acá tenemos estos niveles que son bastante altos. Fíjense, nosotros como país, cuánto necesitaremos, ya podemos, con esta imagen ya podemos hacer una vaga apreciación. Pero vayamos viendo. Entonces, ya hemos hablado mucho de los hidrocarburos. Lógicamente lo vamos a ver con más detalle en la siguiente clase, pero ya recordemos nuestro cuadernito de cuarto medio en esa época, ¿no? No sé qué año habrán salido ustedes, pero creo que ustedes todavía manejaban el anterior sistema. Cuadernito de cuarto medio donde veían, ¿no? El tema de la química orgánica, ¿no? Y ahí estaban, por ejemplo, el tema hablando de la clasificación de los hidrocarburos. Generalmente, a grosso modo, podemos dividir en 4, que está bien señaladito, las parafinas, los naftenos, los aromáticos y las olefinas, ¿no? Todos son derivados del petróleo, ¿no? Entonces, de esta manera es que se clasifican los hidrocarburos, ¿no? Aquí ya, con un chanchullo más para que vayamos recordando, aquí está la estructura entonces de las parafinas, de los naftenos, de los aromáticos y de los alquenos, ¿no? Ahí están las fórmulas referenciales, su estructura, ¿no? El doble anillo para los aromáticos, etcétera, etcétera, ¿no?
Y ahora sí, lógicamente, cuando hablamos ¿por qué estamos mostrando a estos señores? Porque cuando hablamos de refinación del petróleo o de los hidrocarburos, justamente es que estamos jugando, estamos pasando de una forma a otra forma, mediante métodos y procesos tecnológicos, ¿no? Por ejemplo, ni bien entra el gas natural, bueno, el condensado del gas natural mezclado con el petróleo, ni bien entra a la refinería, por ejemplo, Gualberto Villarroel, se encuentra con esta unidad de destilación atmosférica. Y acá dice, ¿no? La unidad de destilación atmosférica de petróleo crudo es la primera unidad de proceso en las refinerías. Primero lo destilan. Destila el petróleo crudo entrante en las varias fracciones, o sea, lo divide. Gracias a este proceso de destilación lo divide. Y estas diferentes fracciones que se obtienen se procesan nuevamente en otras unidades de proceso, ¿no? Entonces, aquí tenemos justamente, ¿no? Es destilación atmosférica, más o menos esto es el proceso que tiene. Entonces, esto es una columna de rectificación, aquí hay un recipiente de precalentamiento, y por etapas viene, se calienta el líquido, los condensados mezclados con el petróleo, y a diferentes, es como decirles, bueno, es a altas temperaturas, entonces va subiendo, y lógicamente a diferentes alturas, diferentes temperaturas, y hay un condensado, y a diferentes alturas de esta columna de rectificación se van obteniendo diferentes productos, ¿no? Por ejemplo, a esta altura se produce el diésel, a esta altura se produce el queroseno, y aquí la nafta, que es un precursor prácticamente, o como materia prima de la gasolina, ¿no? Entonces lo puedes representar de esta forma, a través de la columna esta de rectificación, ¿no? Y también con esta otra grafiquita, ¿no? Donde se dice que la producción de estos derivados o de estas fracciones del petróleo se obtiene a través de esta columna a diferentes temperaturas, ¿no? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, esta columna que también está en grados Fahrenheit y en grados centígrados, ¿no? Y aquí se tienen esos diferentes derivados, ¿no? Por ejemplo, el queroseno lo podemos obtener, como dice acá, a 300 más o menos 20 grados. Y así sucesivamente, ¿no? Bueno, después de esto, como han visto acá, se obtiene la nafta se lo sigue procesando en esta unidad que se llama de hidrotratamiento de nafta, ¿no? Que es química pura, ¿no? También son procesos a los que se va sometiendo, lógicamente, esto. Entonces, como pueden ver aquí, se lo precalienta y entra un reactor, ¿no? Donde se lo mezcla. Un reactor es un lugar donde se lo mezcla con otras sustancias a diferentes temperaturas y presiones. Y así va hasta otros procesos también, donde se va mejorando la calidad de la nafta. Mejorando, es decir, añadiendo y eliminando ciertas sustancias de esta, ¿no? Aquí hay otra unidad, la unidad de Isomet. Bueno, aquí dice, ¿no? Convierte moléculas lineales en moléculas de cadena ramificada, ¿no? Que son las de interés, porque este ya se los puede convertir en gasolina. Entonces le cambia la estructura a estas moléculas de hidrocarburos que van ingresando acá, ¿no? Para llevarlos a lo deseado, ¿no? Entonces aquí estábamos entonces a la columna de rectificación, al hidratamiento de la nafta, y aquí ya ahora estamos pasando a lo que es la reformación catódica, ¿no? Convierte en esta unidad, ya convierte aquí en la
El hidrotratamiento es donde ya le cambiamos la estructura, o le cambian, ¿no?, la estructura a las moléculas de los hidrocarburos, dándole una forma ramificada, como dicen, ¿no? Y esto ya hace la formación catódica, convierte las moléculas de nafta desulfurizada en moléculas de mayor octano. Le suben el octanaje, en otras palabras, ¿no? Y ya es como una materia cercana a lo que deseamos, que es la gasolina, ¿no? Después viene el proceso de la iomerización, que es cómo hacen el cambio de las moléculas. Por ejemplo, pues son lineales, como se ha dicho. Después de la isomerización ya tienen forma ramificada. Y acá ya obtenemos aromatizantes, ¿no? Por su estructura misma. Entonces acá les cambian la estructura de los hidrocarburos. Tiene esos procesos que están aquí bien desarrollados, ¿no? Que, por ejemplo, viene el hidrocarburo, aquí esta es una especie de horno, aquí se lo precalienta, se lo sube a alta temperatura, entra a una especie de reactor, donde se lo mezcla a diferentes presiones, temperaturas, sale otra vez a un horno, donde se lo calienta, o a otro reactor, y así como de 3 etapas, ¿no? Podría ser incluso de una mayor cantidad de etapas. Eso ya depende de la calidad de la materia prima, ¿no? Entonces hay materias primas que se quieren más tratamiento, otros menos. Entonces ahí va. Y otra vez una columna de rectificación, de donde saca lo que se quiere. Por ejemplo, en este caso se obtiene gas GLP, pero también otros líquidos, ¿no? Bueno, más o menos, es el procesamiento que se hace justamente con los hidrocarburos en las plantas de refinación. Entonces, bueno, nosotros tenemos plantas de refinación, producen una cantidad, y haciendo énfasis solamente al mercado local, estamos viendo que necesitamos, ¿no? Yo me acuerdo que el 2015 hablaban que íbamos a ser independientes, que ya no íbamos a importar más diésel, pero lamentablemente con el tiempo no hemos podido, ¿no?, llegar a ese objetivo por ahora. Quizás nuevos yacimientos nos cambien la figura, pero por ahora no estamos pudiendo, ¿no? La capacidad de las refinadoras quizás sea buena, o quizás hay que ampliar. Eso lógicamente es según la producción que vayamos a tener, y bueno, pero otro tema es el tema saber si nuestras plantas de refinación están bien o están mal, o sea, o de qué tipo son nuestras plantas de refinación. Y aquí dice clasificación de los procesos de refinación, es un poquito para que nos empapemos y saber qué tipo de plantas de refinación tenemos. Tenemos 3, pero ¿de qué tipo son? ¿No? Y aquí dice, el proceso de refinación del petróleo es el que transforma el petróleo crudo en productos útiles como gas licuado, GLP, ¿no?, gasolina, diésel, queroseno, jet fuel y otros. Las refinerías de petróleo son complejos industriales muy grandes que involucran una gran cantidad de unidades de proceso y servicios auxiliares. Entonces, podemos clasificar el proceso de refinación en 3 esquemas: el hydroskimming, conversión y conversión profundas. Entonces, tenemos que identificar en cuál de estos están nuestras refinerías. Y aquí estamos viendo cómo es el hydroskimming, por ejemplo. Y bueno, yendo directamente al grano, porque esta parte la hemos visto, la destilación, tiene una parte de, estas prácticamente todas las tienen que tener, entre el crudo a la destilación atmosférica, al reformado catódico, hidrotratamiento, esto lo hemos visto. El tema de fondo es qué productos obtenemos de todo esto, y obtenemos el gas, el GLP, la gasolina, jet fuel, diésel. Es decir, el más deseable de todos estos por su costo, etcétera, etcétera, y mercado, es el diésel, ¿no? Entonces, si llegamos a esto, está genial. Los otros también son importantes, pero
El diésel es el que marca la diferencia. Ahora veremos este que hemos visto es el hidroskimming. El siguiente se llama de conversión simplemente. Y es parecido al que hemos visto, solamente que además de la destilación atmosférica, el reformado catalítico y el hidrotratamiento, tiene estas dos unidades más, un vacío y una planta de tratamiento adicional que ya, además de todo lo que hemos visto, además del GLP, la gasolina, jet fuel, diésel, su producto de fondo es el asfalto. Entonces ya me ayuda a producir asfalto más. Si es así, ya estamos hablando de un esquema de conversión. Pero conversión profunda es cuando, además de estas dos unidades de tratamiento de vacío y y esta otra que nos sirve para obtener el asfalto, también podemos obtener fuel oil y el coal que a partir de este horno de cooker que se tiene. Entonces, ya esto ya es una conversión profunda. Bueno, en nuestro caso, vayamos viendo refinería por refinería. La de oro negro, ya nos falta poco para acabar, por favor, de paciencia. La de oro negro tiene la unidad de destilación atmosférica, de reformación catalítica, y como productos que obtiene el GLP, gas licuado de petróleo, gasolina y diésel. Esto es lo que produce la refinería de oro negro. ¿A cuál pertenece? Es un hidroskimming, claramente. Y ahora la siguiente refinería es la Guillermo Elder. Y como pueden ver, sí, digamos, tiene unas plantas de tratamiento más que la de oro negro, porque la de oro negro tenía la columna de rectificación y la reformación catalítica, ¿no? Pero esta tiene además el hidrotratamiento de nafta y la isomerización, que me permite, lógicamente, mejorar la calidad del combustible, ¿no? Pero al final produce solamente GLP, gasolina y el diesel oil. Y listo. También pertenece al hidroskimming. Veamos cómo nos va con la Gualberto Villarruel. Entonces, igual que la Elder, tiene columna de rectificación, tratamiento de nafta, reformación catalítica, y produce GLP gasolina, como era en este otro caso, ¿no? Diesel oil también, porque tiene una unidad de destilación al vacío. Esto que veían acá, que decía vacío, es la unidad de destilación al vacío. Unidad de lubricantes, produce lubricantes, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué aquí dice esquema hidroskimming? Si es que estamos ya llegando a esta parte, ¿no? Debería ya pertenecer a la de conversión profunda, o por lo menos a la de conversión. No tiene coque el de Gualberto Villarruel. Y otro elemento que lo convierte de todas maneras hidroskimming es que últimamente, como el tema de petróleo ha ido decayendo, ya no tiene suficiente materia prima para trabajar. Entonces están trabajando actualmente en un régimen de perfil bajo, digamos, ¿no? Están incluso importando material para poder hacer trabajar esta parte. Por eso, y también debido a la envergadura, ¿no? de esta planta, que solamente trabaja en un muy poco porcentaje con petróleo, más con gas natural, lo que no le permite sacar una buena cantidad, digamos, de lubricantes, asfaltos y otros productos, ¿no? Entonces, queda clasificado simplemente como hidroskimming. Eso es entonces el primer pincelazo que hemos visto sobre el tema de refinación. La siguiente ya vamos a ver propiamente, ya no tanto el petróleo, claro que hemos visto que está relacionado, pero más va a estar enfocado al tema de el tratamiento del gas natural, ¿no? ¿Qué procesos tiene, etcétera, etcétera, que es también muy interesante. Bueno, ¿qué les ha parecido? ¿Tienen alguna duda antes que pasemos al jueguito del Kahoot? ¿Cómo están, jóvenes? ¿Alguna consulta? ¿O pasamos de una vez al cuestionario?
No hay ninguna consulta. Bueno, entonces pasaremos al cuestionario. Les voy a pasar el código ahora, un segundito. Que acá en Kahoot. Pueden ver esta pantalla, ¿no? Ya, estoy poniendo a play. Mientras tanto, ya pueden entrar a esta, a esta es, ¿no? Un segundito. ¿Cómo es esta? Aquí debe estar, un segundito, ahorita va a salir la dirección. No está acá. Es esto. Bien, entonces tienen que entrar a esta página. Les voy a publicar ahorita en el chat del grupo. Un segundito. Va a ser cortito, no es muy largo, no se preocupen. Yo sé que ya se han cansado también. Entren en esta página, por favor. Ahora voy a ver si ha salido el código. El código ya ha salido. Estoy copiando. Ahora les paso al grupo. Ya, y coloquen ese código y comenzamos. Bien, yo he contado, no sé si estoy mal, pero son 16 compañeros que están presentes hoy día. Me imagino entonces que la mayoría no, bueno, que los nuevos no han estado en la anterior clase, entonces por favor, rogarles eso, ¿no? Que introduzcan, vayan a la página, acá, les he pasado una página, es el kahoot.it y coloquen e ingresen este código. Les voy a esperar para comenzar el cuestionario, ¿no? Por el momento solamente han ingresado, bueno, están ingresando de a poco. Entonces, para los que recién están ingresando a este tipo de dinámica, es sencillo, ¿no? Son pocas preguntas, creo que son 6 o 7 preguntas esta vez, y la idea es responderlas, y las respuestas hay que elegirlas, ¿no? Es casi parecido a falso verdadero. Y no basta, lógicamente, para cada pregunta tienen 20 segundos. Y no es suficiente responderlas correctamente, sino hay que responder lo antes posible. Si respondes correctamente y lo antes posible, ganas puntos. Y así, el que tenga más puntaje va entrando al ranking y los 5 primeros, lógicamente, van a tener puntaje por participación, ¿no? Veamos cuántos están por ahora. Son 3, 4, 8, 2, 3, 14, 15. Falta uno. Porque según el registro del grupo que tenemos acá, son 17 personas, conmigo más serían 16. Entonces, por favor, si me están escuchando, ingresen al chat de este grupo y ahí van a encontrar una dirección y copian este código y lo pegan. Y ya vamos a empezar esto. Faltan 2 compañeros más, ¿no? Vamos a esperar un minuto más. Si no ingresan, pues ni modo, ¿no? Vamos a comenzar con los compañeros que están aquí presentes, ¿no? Han ingresado Javier Orozco, Cristian, Edwin Iván, Deidad, José Mariño, Damián Cuellar, Henry Gutiérrez, Demar, José Aica, Iván Quelali, Miguel Ticona, Roger Sarabia, Jorge Gutiérrez, Vladimir Posi, Jorge Jauregui, me imagino. Les rogaría también que hagan para la siguiente, no para esto, ¿no? Que coloquen sus nombres completos, ¿no? Porque, digamos, por ejemplo, aquí que el compañero de Marga gane y no voy a saber quién es. Entonces, yo no me ayude eso. Bien, ya ha pasado el minuto. Vamos a empezar. ¿Están listos? Sí, un momento, por favor, no sé qué pasó, me salí.
del juego. Ya, esperamos. Ahora sí, ¿no? Sí, ahora sí. Ya, perfecto. 5, 4, 3, 2, 1. Empezamos. ¿Cuáles son las reservas actuales del gas natural en el país? Y ahí tienen, ¿no? Las variantes. 5, 20, 11.5, 10. Tienen 20 segundos acá. Tienen tiempo todavía. Ya han respondido casi todos, sin embargo, faltan algunos. Apúrense. Y el tiempo acabado. De los 16, han respondido correctamente 1. ¿Qué ha pasado? El 11.5 era el 2015. Ahí la pregunta dice actuales. Y actualmente tenemos 10 TPS, ¿no? Trillones de pies. Bueno, hay veces nos pasa, quizás no me he hecho entender, entonces eso es mala nota para mí, por si acaso. Pasemos al siguiente. Pero bien, ¿no? Vamos a ver quién lo ha hecho bien esto. Y el que ha acertado es Miguel Ticona, ¿no? Todos los demás, nada. Vamos al siguiente. Actualmente, ¿cuál es el campo gasífero de mayor producción? Tenemos Víbora, Sábalo, San Alberto, Camiri. Camiriri. Es Camiri. Entonces, ¿cuál de estos 4? En verdad tenemos muchos, ¿no? Pero de estos 4, ¿cuál es el que más produce? Y lógicamente la respuesta correcta era Sábalo, ¿no? Y han respondido correctamente 5. Eso quizás me discutan, pero bueno, ya después vamos a ver. Vamos al siguiente. Miguel Ticona, primero, Deidad, qué bien, Deidad, Jorge Jauregui, Roger Sarabia, José, hay que los demás, por favor, hagan un poquito más rápido, también van a llegar a esto. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuántas refinerías hay en Bolivia? 7, 3, 5, 4, ¿cuántas refinerías tenemos? Hay alguien que no ha alcanzado a responder, ¿no? Sí, la mayoría ha respondido correctamente. Tenemos 3, ¿no? La del Elder, la de Oro Negro y, lógicamente, Gualberto Villarreal. Qué excelente, aquí sí. Aquí sí estamos bien. Algunos, lógicamente, se han confundido, ¿no? Pero vamos adelante. Está ganando Miguel Ticona y sin fallar. Miren, qué bien, Miguel. Excelente. Deidad. O sea que vamos. Los demás pueden todavía. Más atentos. 1, 2, vamos. ¿Dónde se encuentra la refinería Guillermo Elder? En Tarija, en La Paz, en Cochabamba, en Santa Cruz. ¿Dónde se encuentra esta refinería? Muy bien, la mayoría ha respondido correctamente. Lógicamente, Santa Cruz. Santa Cruz, qué excelente, ¿no? Hay alguien que no ha alcanzado a responder, fíjense, porque aquí somos 13 nomás, creo que somos, incluso 2 no han alcanzado. Bueno, pero tenemos todavía 3 preguntas, o sea, todavía pueden. 1, 2, vamos. Primero está Miguel, no baja Miguel, está haciendo muy bien. Deidad, Jorge, casi los mismos. Los demás pueden remontar, claro que sí. Vamos. ¿Cuál es la capacidad de procesamiento de petróleo en Bolivia? ¿Cuál es la capacidad de procesamiento de petróleo en Bolivia, no? Será 64.200 BPD, 67.700, 127, y así, 37.700. ¿Cuál será nuestra capacidad? Y la gran mayoría ha acertado, ¿no? Claro que sí, 67.700 barriles de petróleo por día. Qué bien, qué bien. Y ya nos quedan 2 nada más, 2 preguntas. Vamos a ver cómo nos ha ido.
Wow, Miguel. Increíble. Y aquí ha habido un leve movimiento nomás, ¿no? Jorge Jauregui ha subido. Los demás, por favor. Vamos, vamos, no está difícil. Son preguntas las más... Vamos a la siguiente. Bolivia, ¿a qué clase pertenecen sus refinerías? Tenemos, ¿no? Los diferentes tipos de clases de refinerías. ¿A cuál pertenecerá las que tenemos aquí en Bolivia? Claro que sí. Pertenecen a la Hidroskimming, ¿no? Y esta vez sí, la mayoría ha respondido correctamente. Tenemos la última pregunta. Vamos a ver cómo nos ha ido. Vamos a ver si... la sorpresa del día. Miguel Abajadi, pero Jorge Jauregui me imagino ha subido. La edad se ha mantenido. Qué bien, miren. ¿Ven cómo puede cambiar la situación? Veamos la última pregunta, lo define todo. Los demás, esfuércense, pueden subir. Aunque sea el último, igual van a tener puntaje. 1, 2 y 3. La última pregunta. ¿Qué refinería en Bolivia produce lubricantes? Ninguna, Gualberto, Guillermo Elder, Oro Negro. ¿Cuál de estas produce lubricantes? La gran mayoría ha acertado, pero hay algunos compañeros que se han equivocado. Claro, Gualberto Villarreal es la más grande que tenemos. Bien, ahora vamos a capturar la imagen para que aquí nos muestre los resultados de los que han ganado. Tercer lugar para Iván Kilali, Roges y Jorge Jauregui. Oh, increíble. Tenemos dos más que va a aparecer ahorita. Ahí está. Miguel T. y Vladimir. No, Vladimir no estaba, miren, aquí, increíble. A ver acá. Vamos pegando. Esta parcita más me acompaña para que coloque bien. Acá lo que no entiendo es lo siguiente. Iván Quilán, Jorge Jauregui, ¿estoy bien? Sí, ingeniero. Voy a escribir tu nombre para no olvidarme. Jorge Jauregui. Jauregui. Qué bien, Jorge. Gracias. Le has dado la vuelta al marcador, como se dice. Vamos con Rojito, a ver. Perfecto. Mejor se nota. Aquí Miguel T. ¿Quién es? Ticón, ingeniero. Miguel Ticón. Ticón. Ah, ya, perfecto. Muchas gracias. Bien, Miguel. Ahí está, Miguel Ticón. Y aquí hay Vladimir. ¿Vladimir qué es? Pozo, Vladimir Pozo. Muy bien, excelente, Vladimir. Perfecto. Bueno, con eso entonces la clase ha acabado. Les reitero, voy a ver todavía los resultados que me va a votar Kahoot y quizás incluyamos alguien más. Pero eso les voy a comentar por WhatsApp o también en la siguiente clase, este viernes. Entonces les reitero, la clase de este viernes es importante porque vamos a repartir los trabajos de investigación. Me ha sorprendido que hoy día son 16 estudiantes. Una preguntita, porque es que yo, claro, quiero cumplir con todos, pero tampoco quiero trabajar al vacío. Me refiero a que si alguno de ustedes es simplemente oyente, ¿todos están inscritos en la materia? ¿O hay alguno que está como oyente nada más? Inge, yo aún no estoy inscrito, soy caso especial, soy caso especial, Inge, aún no me inscribí en la materia. Ya, uno entonces. Ya, perfecto, Alejandro, muchas gracias. Ese dato para mí es muy importante. ¿Nadie más? ¿Todos están inscritos en la materia? Perfecto, perfecto. Bueno,
Que tengan muy buenas noches. Ha sido un gusto tenerlos en esta clase presentes. Nos estaremos viendo el día viernes también a las 7 de la noche. Que tengan buenas noches. Pues solo Inge. No, Inge. Hasta luego, Inge, hasta luego. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego.